el gusto de presentar a Juan Sibirichi, también embajador de Feedback. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola En es- Stacy, ¿Cómo estás, Juan? gracias. El Hola día y de un hoy, cordial saludo a todos. dale, con todos también les damos la más cálida bienvenida. El día de hoy nos van a acompañar en la mesa redonda Influencer, la nueva era de la comunicación. Adelante, Juan. Gracias Stacy, gracias a todos por acompañarnos en este evento que busca contribuir con lo que es la educación de los comunicadores en lo que es la campaña de comunicador que se respeta. En la era digital, lo que notamos es que nuestro rol como comunicadores ha evolucionado, ¿no? De manera significativa. Entonces, en este eje queremos dar importancia a los influencers, que son los protagonistas, en este caso de la era de la comunicación, la integración de los influencers en cuanto a estrategias de comunicación, por ahí también lo que es la adaptación de los comunicadores, ¿no? Que deben comprender, adaptarse a este cambio, y cómo los influencers contribuyen a lo que es la creación de la marca y a la generación de confianza entre público y empresa. Este sería lo que es el marco general de lo que queremos tratar el día de hoy. Genial, Juan, tienes mucha razón. Una de las principales características es la versatilidad del comunicador y más en las eras o canales digitales. Juan, sin más contratiempo, doy pase para que puedas iniciar el primer eje temático. Gracias, Stacy. El primer eje es influencers, cómo contribuyen en la rentabilidad intangibles de lo que es la empresa, ¿no? Entonces, amigos míos, vamos a iniciar este eje temático. Y ante ello me gustaría presentar, o vamos a hacer una reflexión acerca de nuestro querido invitado, que es Hans Segarra, quien es un experto en marketing digital con 15 años de experiencia, pionero influencer en marketing, haciendo campañas con creadores de contenido desde el 2012. Comparte su experiencia a través de clases, seminarios, en los que participa, así como contenido digital publicado en sus plataformas de colaboración y también en lo que es la relación de diferentes informes y estudios, como reciente estudio sobre influencers marketing publicado en la revista Forbes Perú. Hans, te damos la bienvenida. Bienvenido a Feedback Comunicación Empresarial. Juan, muy buenos días con todos. Espero que se escuche bien y Sí. claramente. Un honor estar aquí compartiendo con tantos profesionales y bueno, aprender muchísimo más de la industria. Gracias, gracias, Hans. Tenemos una pregunta bastante curiosa y es ¿desde cuándo y cómo surge lo que es el término de influencer? El término, personalmente, Sí. ya que hay muchos términos por ahí específicamente, el término influencer viene de la derivación de la palabra en inglés. Hay muchas personas al día de hoy, por ejemplo, que llaman o catalogan a un influencer por algo en particular. Por ejemplo, Ujú, em, tú no eres influencer, tú sí eres influencer. Y ahí hay un término bastante subjetivo, ¿no? ¿Qué ujú, es un influencer? Sin embargo, si nos vamos a los orígenes, por allá en el boom de Internet, en el 2000 en Estados Unidos, por la propia palabra traducida, es donde se le llama a algunas personas, perfiles en general, en plataformas con cierta influencia. ¿Cuánto? ujú, Pues nunca lo sabremos, ya que en realidad es bastante subjetivo y viene con una evolución de las redes sociales luego con ya con un nombre propio, ¿no? Los bloggers, los youtubers, ahora los streamers y más. Pero básicamente y en resumen, desde mi punto de vista, un influencer es alguien que ujú, genera influencia en sus plataformas digitales. De hecho, la ujú. misma influencia que alguien puede generar en su trabajo, decidiendo qué música va a escuchar, o con el grupo de amigos, qué película vamos a ver, o en tu casa, qué bebida van Claro. a tomar, estás generando cierta influencia. Es Ujú, lo mismo, pero en tus plataformas digitales. Ahora, quién sí es y quién no es, pues en verdad es un término bastante subjetivo y complejo, ya que no hay una verdad, no hay una línea específica, regla mundial que te pueda ujú, decir eso. Lo único que yo trato de comunicar es que, a ver, influencer a la larga somos todos los que generamos cierta influencia con nuestros contenidos. Yo lo catalogo como influencer profesional, o sea, alguien que lo está ujú. haciendo a nivel ya profesional, como para que seas consciente de lo que estás haciendo, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo Claro. nunca, ¿no? Es como decir, ¿quién es un fotógrafo?
el que Ujú. estudió fotografía, el que toma fotografías, el que vive de la fotografía, el que cobra mucho por la fotografía, quién es un cantante, el que canta bien, el que gana más dinero cantando. Vamos a entrar en un debate interminable, entonces un influencer a la larga es alguien que genera cierta influencia y un influencer profesional, para mí personalmente, es alguien que Claro. ya conscientemente de eso se dedica profesionalmente a generar contenido en redes sociales, asumiéndolo como un trabajo. Y has dicho una cosa que me parece bastante curiosa y es que usa plataformas digitales, porque hay personas que también usan YouTube o distintas redes sociales. Entonces, por ahí, una curiosidad que me viene es influencer y creador de contenido. ¿Es lo mismo según tú, según tu parecer, o cuál sería la diferencia en este caso? Es una pregunta que me causa mucha gracia porque es un tema bastante coyuntural al día de hoy. Incluso he tenido debates con grandes amigos que son influencers muy grandes en Perú que dicen, yo no soy influencer, soy creador de contenido. Y parece que hasta le huyen al término influencer. A la larga me dan la razón porque luego del debate terminamos en lo mismo y es que le digo, tú eres un influencer, te guste o no, como lo del fotógrafo, como un comunicador, como cualquier término que puedes usar. Tú eres un Ujú. comunicador a la larga quizás, así no hayas terminado la carrera, así no hayas hecho tal cosa, así no hayas hecho, porque para mí quizás comunicas muy bien. Es un término por eso Claro, subjetivo, pero si influyes. generas, exacto, si generas una influencia importante en redes sociales, entonces sí eres un influencer. Si no te gusta que te llamen así, no hay ningún problema. Puedes llamarte Ujú. youtuber, talento, como le dicen en otros países. Ahora, crear contenido es básicamente una consecuencia. Todos quienes estamos en redes sociales creamos contenido. No hay tampoco una base para que te diga, oye, yo creo contenido. Juan, tú no creas contenido. No, en el momento que creas contenido en redes sociales, ya eres un creador de contenido. Y volvemos a lo mismo, a lo subjetivo. Entonces, desde mi punto de vista, por default todos creamos contenido. La única Claro. diferencia es que lo hacemos quizás conscientemente o O de profesionalmente. manera profesional. Claro. Exacto, ¿no? Recientemente dijiste esto, un influencer de manera profesional. En este caso específico, ¿cómo convierten los influencers a su audiencia, a su audiencia en general, en clientes? ¿Y cómo esto impacta en lo que es la rentabilidad de la empresa? Sí, lo que dices es bastante interesante y yo trato de resumirlo en que lo que debemos de entender primero es que el influencer marketing o los creadores de contenido en general son un medio muy potente al nivel publicitario. Eso es un poco lo que tenemos que entender primero. Los influencers tienen una comunidad, independientemente que sea grande, pequeña, en Perú, en otros países, tienen una comunidad el cual los siguen gracias a que ellos han construido una imagen o un perfil. Normalmente las marcas buscan siempre llegar a potenciales clientes. Una marca siempre está buscando dónde está mi cliente potencial, dónde puedo ganar mayor clientes. Y ahí es donde tenemos una infinidad de medios en la actualidad, ¿no? La radio, televisión, eventos presenciales, eventos, lo que sea. Los influencers vienen a llenar un pequeño espacio que es muy complicado de encontrar. Con sus comunidades, las marcas ven con buenos ojos este grupo de personas que podría ser interesante para ellos. Ahí es donde los influencers tienen una gran ventaja, que es, gracias a su esfuerzo, trabajo, dedicación y profesionalismo, pues lograr cautivar una comunidad fiel a ellos y le hagan caso, entre comillas, o por lo menos que estén al pendiente de lo que ellos pueden generar a nivel de contenido. Esto es súper importante para una marca y es por eso que se genera el lazo y nace el influencer marketing, esta industria que está creciendo cada vez más. Y por ende, para una marca es importantísimo poder incluir esta estrategia para obviamente llegar a un público que quizás no está llegando o no puede llegar por otros medios, siendo esto no solamente Claro. un tema exitoso, sino también rentable, ya que, entre otros muchos puntos, una de las ventajas de trabajar con influencer marketing es, por ejemplo, el canje, algo que no Ujú. existe en otros medios. Yo no puedo ir donde Google Ads y decirle, oye, Google Ads, te voy a pagar Hagamos en un... efectivo la mitad y con productos la otra mitad. No Claro. puedo ir donde una empresa de vallas publicitarias y decirle, oye, mira, 10 vallas,
pero 5 te voy a dar productos o servicios o cupones y eso no existe. Entonces, en el término de influencer marketing, sí podemos trabajarlo y a nivel económico, pues por supuesto que es una rentabilidad bastante importante cuando podemos asumir ciertos servicios o productos como parte de pago. Y cuando hablamos de lo que es los servicios y productos en cuanto a un influencer puede dar a una empresa, ¿cuáles son las métricas claves para evaluar el impacto de una campaña con influencer en cuanto a la rentabilidad de la empresa? Lo que has dicho es probablemente la pregunta más importante de la industria y es una pregunta que muchas personas ni siquiera tienen en el mapa, sin embargo trabajan con creadores de contenido al día de hoy. Y es que me gustaría comenzar partiendo porque como cualquier otra industria, cualquier acción en general o estrategia, tenemos que partir por un objetivo. Es importante tener un objetivo claro. ¿A qué me refiero? A que debemos saber qué cosa es lo que queremos. Y al día de hoy, desafortunadamente se cree, la verdad no sé por qué, pero se cree que el influencer marketing o los creadores de contenido solamente te sirven para vender. O sea, que el único objetivo que debemos tener en la cabeza es vender. ¿Esto qué tiene de malo? Pues todo lo contrario. Si es que el influencer no me llega a vender, ya la gente está diciendo que el influencer marketing no No sirve. Si funciona. un Ujú. creador de contenido no me genera ventas, no me No funciona el funciona. influencer marketing y eso obviamente hace un eco en muchas personas que quizás no tienen los conocimientos de la industria, solamente escuchan de que no funciona el influencer marketing, no sirve trabajar con creadores de contenido, entonces mejor no lo hago. Y por ahí más o menos voy respondiendo a tu pregunta. Lo primero es Claro. tener en cuenta que para trabajar con influencers es importante tener claro que hay muchos objetivos. Podemos Ujú. trabajar en base a ventas, por supuesto, que probablemente es lo más lógico. Podemos trabajar en base a un objetivo que son los leads. Podemos trabajar convocatorias, podemos trabajar con comunicación, movilizar algún mensaje u opinión muy usado en campañas políticas, la Claro. reputación, que es Se también podría, importante. se podría también reforzar lo que es la percepción de la marca o fomentar la lealtad de los clientes, por ejemplo. Los influencers también pueden llegar a ello. Por supuesto, ahí tenemos el tema de reputación, que luego por ahí Milton va Ujú, a reforzar muchísimo más, pero es importante tener en cuenta que los creadores de contenido nos pueden ayudar a muchísimas cosas, no solamente para vender. Está el tema de ujú. amplificar o difundir también, la escucha activa, que al día de hoy el listening lo están aplicando los mismos creadores de contenido para que en vez de contratar una encuestadora que te cuesta mucho dinero y te entregan resultados de en 3 o 6 meses, un creador de contenido puede levantar tu información en un día con unas encuestas, con unas historias, con un contenido, levanta Ujú, información y tú ya sabes si a tu hamburguesa le vas a poner ketchup o mayonesa. Entonces, hay muchos objetivos que podemos trazar en este punto y para responder puntualmente tu pregunta, es importante, por supuesto, tener el indicador de acuerdo a ese objetivo. Si ujú. vamos a tener como objetivo el tema de la escucha activa o leads o convocatorias, por supuesto que el KPI principal va a ser cuánta convocatoria me generó, cuánta Claro, difusión, cuánto alcance, cuánta interacción, y no necesariamente algo ligado a ventas, que es lo que siempre se claro. hace, ¿no? Para un paréntesis pequeño, hace unos días me preguntaron en TikTok, Hans, ¿y por qué no hablamos de campañas de influencer marketing exitosas? Y yo respondo con mucha sinceridad, exitoso es un término también subjetivo, porque Y a lo mejor genérico, podemos haber claro. visto un viral de un influencer y todo, pero a lo mejor el objetivo era reputación y no generó el Ujú, objetivo y las marcas no claro. andan por ahí diciendo si llega el objetivo o no, porque es información, Entonces, digamos, un poco privada, ¿no? claro, entonces es partir con qué es lo que se desea hacer para poder al final, gracias al influencer, llegar a ese objetivo. Entonces, según tú, ¿qué cualidades debe tener un influencer para fortalecer lo que es la identidad y los valores intangibles de una empresa en este marco que estamos hablando? Sí, se dice mucho de varias características que debe tener un creador de contenido. Por supuesto que hay millones de variantes. Yo principalmente lo resumo a dos palabras, profesionalismo y disciplina. He trabajado con creadores de contenido de todos los tipos, de todas las edades, de todos los tamaños, por alguna forma decirlo. Y en verdad, lo importante aquí es que sea profesional, que sea una persona capaz con la que puedas trabajar, ya que estamos hablando de el mundo corporativo y por otro lado que sea disciplinado, ya que eso va a garantizar su crecimiento, el crecimiento también tuyo, el crecimiento de todos los involucrados en general. Estas, digamos, aristas o detalles alrededor que a veces me dicen, no, que debe tener
em, un muy buen vocabulario o no, que debe ser correcto, términos subjetivos, por supuesto. Yo les digo que en verdad no, ya que según el creador de contenido y según su comunidad, pues va a haber una marca probablemente que esté interesada. Y uno de los grandes casos es este personaje llamado el Kakash, que probablemente mucha gente en mucho tiempo dijo cómo alguien va a apostar por ese personaje que habla lisuras y que habla de una forma totalmente, con términos y jergas, ¿no? Y míralo, siendo imagen de muchas marcas grandes. Y es porque en verdad se alinea a lo que alguien necesita y lo ayudará a cumplir los objetivos. La marca lo sabrá. Así que en verdad, con tal que sea profesional y disciplinado, ya el influencer es un buen candidato. Claro, y en el caso, por ejemplo, tengo una pregunta aquí del público. Ujú. Me dicen, ¿cuáles son las principales estrategias que utilizan los influencers para aumentar lo que es la rentabilidad? Cuando hablamos de objetivos, ¿eh? Y mejorar los intangibles, como por ejemplo la imagen, la lealtad de las empresas con los que colaboran. Ok, aquí nos vamos al lado del influencer, del creador de contenido, que más o menos Ujú, son dos respuestas. Una de las ventajas que yo he sido muy agradecido con la industria, que me ha ayudado a entender muy bien esta parte, es que en el lapso de 2011-2014 yo fui influencer creando contenido en Twitter y las marcas me pagaban y yo hacía todo esto. Esto hizo un ujú, match muy importante con ya mi trabajo corporativo que viene luego de trabajar con influencers. ujú, Esto me hizo entender cómo funciona la cabeza de un creador de contenido que quiere sacarle el jugo a la marca versus una marca que quiere sacarle el jugo al influencer, ¿no? Yo he tenido estos dos escenarios y los junto para poder tener un sólido expertise, principalmente con las estrategias. Una de las estrategias principales o la principal probablemente que recomiendo a los creadores de contenido, es el crecimiento. Un influencer tiene que garantizar su crecimiento. Siempre tiene que tener un crecimiento sólido. Y hay una pregunta muy clave que yo se la dejo a todos para que puedan hacérsela al influencer que quieran. Pregúntenle a un influencer o creador de contenido con cuántos seguidores, alcance, interacción, cualquier indicador que ustedes quieran. Yo voy a usar claro, seguidores. ¿Con cuántos seguidores cierran el año? Hay dos respuestas, la correcta y la incorrecta. La incorrecta es la que la mayoría te dice, uy, espero que con mucho, bueno, si Dios me ayuda, bueno, si TikTok se apiada de mí y se viraliza, todos escuetas respuestas. La correcta sería, pues, debo cerrar con un 20%, debo cerrar con el doble, debo cerrar con un 10% de crecimiento, con un número específico. Y ahí viene un poco la estrategia que uno debe seguir. Si tú no ujú, sabes cómo vas a crecer, pues entonces estás en una industria que no entiendes o de alguna forma no estás aprendiendo a saber cómo funciona a claro. comparación de cualquier otra industria. Si yo te digo, Juan, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en minería y yo te pregunto algo de minería, pues lo lógico es que tú sepas de minería. Pero Claro, si te o al pregunto, menos, claro, el concepto general o estratégico en cuanto a la minería se trate y al resultado que es lo que estamos hablando presentemente, del cual desearíamos exacto. regresar. Porque al final un influencer viene a apoyar o de todas maneras a reforzar lo que es la estrategia de comunicación que deseo brindar. Totalmente. Ahora, si te pregunto de química cuántica, probablemente me vas a decir, uy, no sé. Por supuesto, porque no es tu Claro, campo. Sin embargo, el creador de contenido debe saber conocer muy bien las reglas del juego, conocer de marketing digital, saber de redes sociales. Por supuesto que no sea un experto, pero debe claro. saber el terreno en donde está parado. Y Ujú, una de las ujú, principales estrategias, si no la principal, es garantizar su crecimiento. No depender de un algoritmo, como lo estás pasando ahora con TikTok, no depender de Diosito o algún dios del Olimpo ni depender de nada, depender simplemente de sus propias estrategias, que si yo claro, hago dos, voy a llegar a a cuatro, y así en cuatro. 10 años llegaré a 40. Perfecto, así Ujú, trabajan los influencers grandes en el mundo y por eso son lo que son al día de hoy. Y entre otros temas como la imagen, obviamente la reputación, credibilidad, marca personal, que por supuesto que es muy importante, ¿no? claro, y me parece bastante interesante porque al final se toma en cuenta lo que es la realidad, lo que es tangible y al final lo que es tangible es real y lo que es real es rentable. Entonces yo puedo también pensar en un retorno de la inversión en cuanto a la asunción, por ejemplo, de un influencer. Eh, Totalmente. De hecho, lo que dices de la sí, rentabilidad, hablando del creador de ujú, contenido, es relativamente sencillo y yo lo comunico siempre en los talleres que dicto para creadores de contenido. Si ujú, tú haces un trabajo creando contenido de cualquier industria, de la que sea,
te vuelves profesional. O sea, le dedicas disciplina, ves crecimiento, haces tu tarea y te dedicas a eso. A la larga lo que va a pasar es que tu comunidad va a crecer, sea la que Ujú. sea. Le gusten las hamburguesas, le gusta el deporte, le gusta cualquier industria. Y va a llegar un momento en donde las marcas, que estamos siempre buscando nuevos creadores, ¿por qué? Porque ya dije que los creadores son estos cúmulos de comunidades de personas que a mí me interesa como marca, en algún momento te voy a contactar y te voy Ujú. a pedir que me ayudes con alguna estrategia, campaña o lo que sea, y te voy a pagar. Entonces, a la larga, va a generarse un trabajo, va a generarse una rentabilidad para el creador de contenido, y si sigue así, pues por supuesto que va a poder vivir de ello. Y tengo una pregunta aquí del público que me parece bastante curiosa en cuanto se trata de una empresa, y es Ujú. qué riesgos están asociados con el uso de influencer y cómo pueden las empresas mitigarlos. Yo como empresa hablando, por ejemplo. Hay un punto bien importante que justo lo tuve hace una semana en una asesoría, y es que me parece, pura percepción, pero me parece que la gente cree que es una obligación trabajar hoy con influencers, que tengo que trabajar con creadores de contenido y que es, digamos, algo que tengo que hacer con mi empresa, involucrar el influencer marketing. Y yo les digo que no, no es ninguna obligación. Entiendo que está de moda, entiendo que es una industria de auge, entiendo que es una industria en donde probablemente haya muchas ventajas. Sin embargo, no es una obligación. Hay muchas marcas al día de hoy que no trabajan con influencer marketing y les va súper bien. Hay empresas al día de hoy que quizás no están dando todavía el gran paso y no les va mal. No es una obligación. El trabajo con influencer marketing es el mismo trabajo que con cualquier otra estrategia. ¿Por qué voy a comprar volantes si no me van a sumar? ¿Por qué trabajaría con influencers si es que no me van a sumar? Y volvemos a lo mismo. Si es que el influencer marketing me va a sumar a mi objetivo, pues por supuesto que deberías trabajar con esta industria. Si no te va a sumar a tu objetivo y es mejor ir por otros medios, no hay ningún problema. Hazlo. Eso pasa muchísimo y no hay ningún problema en no trabajar con creadores de contenido. El problema, creo yo, viene cuando no tienes muy claro si es que el influencer te va a ayudar a llegar a tu objetivo, pero por ganas propias, sentimiento o cualquier otra cosa, quieres trabajar con el influencer de todas maneras, sale un objetivo, sale un resultado, al final del día no era lo que esperabas, como más o menos daba el ejemplo de las ventas, y al final del día dices, uy, no, qué pena, no me dio, no funcionan los influencers, y es que empezamos mal desde el inicio con Desde el inicio en trabajar cuanto a con el estrategia, medio. claro, claro, es lo que estamos comentando, ¿no? Ujú. Si no tenemos claro a dónde queremos llegar, entonces es inútil que pues tú invites a un influencer de tal lugar, ¿no? Por ejemplo, o asociado a tal tema, si no tienes el lugar claro a donde tú deseas llegar. Y tengo una consulta también aquí que me están haciendo las personas, y es Hans, también es importante como cualidad del influencer considerar los valores que tenga la marca. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? Bueno, acá hay un tema bastante interesante y largo, súper extenso, pero trataré de resumirlo. Yo creo que es al revés. El influencer no tiene que construirse de acuerdo a una marca, porque tú no sabes qué marca te va a mapear en algún momento. Una de las recomendaciones que sí les hago a los creadores de contenido es que más allá de una marca traten de afilar muy bien su estrategia para la industria. A ver, si tú quieres trabajar a largo plazo en la industria de la banca, pues deberías afinar tus contenidos y tus estrategias para que sean interesantes para las marcas que están en la banca. Si te gustaría trabajar a largo plazo, hay una broma muy interesante que hacíamos hace tiempo con unos creadores de contenido grandes en Perú, que en unas reuniones me decían, ay, me encantaría que esta marca de tequila me auspicie y hacer campañas y todo. Y yo le digo, pero si tú no creas nada de contenido, ni siquiera de tragos, de bebidas, nada. Entonces, nunca vas a ser interesante para una marca de tequilas, nunca, tengas el número que tengas, porque no comunicas eso, no afilas tus Es contenidos incoherente para que también. vayas por eso. Entonces, no existe un universo en donde pueda pasar eso. Entonces, la idea es que sí puedas perfilar, pero para nivel de industria, a nivel de imagen, a nivel de reputación, a nivel de credibilidad. Yo creo que a grandes rasgos, con que hagas un trabajo bien, cuides muy bien tu imagen, quizás trabajes en tu marca personal poco a poco, ya vas marcando un crecimiento. Eso, desde mi punto de vista, te va a garantizar que en algún momento tu comunidad esté lo suficientemente grande para que una marca pueda sentirse interesada y pueda pagar por ello. Claro, yo creo que lo que dices tiene bastante sentido y me causa
mucha curiosidad porque si bien no se puede optar por un influencer que no tiene que ver nada con tu sector, sí hay influencers que, por ejemplo, te pueden ayudar a gestionar crisis en la reputación para las marcas. ¿Qué opinas tú de ello? ¿Cómo los influencers pueden ayudar en ese aspecto a superar las crisis? Sí, es un tema bastante delicado, es un tema bastante complejo, sin embargo, desde mi punto de vista, hay una frase que la repito de vez en cuando y es que el influencer no te va a apagar el incendio. El influencer es parte de una estrategia y si la estrategia, junto con otras estrategias, no van acorde a lo que deseas hacer, pues no te va a ayudar mucho. Entonces, tampoco es que un creador de contenido te vaya a resolver la vida, te vaya a apagar el incendio, vaya a calmar el terremoto. ¿Puede ayudar? Por supuesto que puede ayudar, pero hay que tener en cuenta que son muchos canales en donde, hablando de una crisis precisamente, se tiene que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu empresa tuvo una crisis muy grande, ya está en medios, se está saliendo de las manos ya de la comunicación y bueno, ya está explotando por todos lados. Que salga el influencer más grande del mundo a decir que tú no eres responsable o que fueron factores externos, no va a hacer que se detenga. Hay que acompañar esa estrategia por muchos otros lados, quizás con un tema de los mismos comunicados, unos statements formales, hacer una coherencia dentro de los mismos procesos, quizás ni siquiera hablando de digital, yéndonos también al tema offline, tengas que hacer algo específico. Entonces, no es que el influencer te vaya a solucionar algo, sin embargo, puede ser una ayuda reforzando lo que uno ya está trazando como estrategia, ¿no? Así como te puede ayudar para una crisis, también te puede generar una crisis nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, Hans, por compartir tus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad de comunicadores. Por favor, cuéntanos cómo y dónde podemos estar o seguir aprendiendo de ti. Bueno, hoy estoy compartiendo mucho contenido en redes sociales, básicamente para poder aprender, levantar información, poder divertirnos también con esa bonita industria en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Hans con doble N, ya que mi nombre es con doble N, en estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn también. O pueden exponer mi nombre, que es Hans Segarra, Hans con doble N y Segarra con Z, también les voy a aparecer ahí. Cualquier duda o consulta que tengan, yo voy a estar encantadísimo de poder responderles, sea con un contenido bastante extenso o a lo mejor con un chat por inbox que me puedan hacer, ¿no? Siempre trabajando por el bien de la industria, por el bien del influencer marketing en el país, para poder seguir creciendo como deberíamos hacerlo en comparación con la región que nos lleva bastantes años adelante. Entonces, siempre tratando de compartir las mejores prácticas para este rubro. Muy, muy interesante, de verdad, es lo que nos has compartido, Hans. Has quitado bastantes curiosidades que hemos tenido aquí. El público también ha estado interesado en hacerte preguntas. Coméntanos tú, porque eres un comunicador que se respeta. Creo que porque es bastante importante comunicar algunas cosas que pueden servirles a otros. Una de las cosas que me gusta es, de hecho, lo que estoy haciendo aquí, compartir mi conocimiento. Y creo que es importante, yo dicto desde hace 8 años, creo más o menos, o 9 años, clases en todos los aspectos. Y me gusta mucho tratar de compartir las experiencias desde un punto de vista muy personal. Creo yo, y siempre lo digo, hay mucha información de marketing digital en general, o creo que cualquier rubro, en Internet, pero las experiencias, las perspectivas, las cosas o aprendizajes específicos de cada uno, creo que es importante porque hay personas que están pasando lo mismo que nosotros o que vamos a pasar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es importante llegar a comunicar específicamente eso, no solamente lo que hay en Internet o lo que alguien puede googlear en general, sino algo que me pasó a mí específicamente, cómo lo resolví, mis fracasos, mis éxitos, y de alguna forma esperar que alguien pueda servirle y pues que sea algo de valor, ¿no? Ok, ok, Hans. ¿Y podrías darnos, por ejemplo, algún consejo para aquellos comunicadores o esos influencers que recién están iniciando o que quieren crear una comunidad? O, por ejemplo, el caso que habías comentado, crear influencia. Eh, ¿Algunos consejos que nos puedas dejar? Bueno, vamos a partirlo en dos como para poder tener las cosas bastante claras, ¿no? Desde creadores de contenido, los influencers, y desde marca o agencia.
Vamos primero desde creadores de contenido, desde mismo influencer. Si uno quiere crear contenido, ser un influencer profesional o comenzar con con este bonito paso importante, lo primero que deben de entender es que no es un trabajo fácil. Mucha gente cree que ser influencer es publicar algo, viralizarte gracias a una red social y ya. No, de hecho al día de hoy muchos creadores de contenido relativamente grandes, que ya tienen una comunidad bastante grande, no tienen ni idea de cómo cobrar, cómo establecer una estrategia de crecimiento, menos responder la pregunta que precisé hace unos momentos, ¿no? De cuánto cerrar. Lo principal aquí es, uno, conocer la industria, tienes que conocer de redes sociales, de marketing digital, quizás un poco de publicidad. Y por otro lado, saber que esto es un trabajo. Y como todo trabajo, pues tienes que disciplinarte y tienes que hacerlo. Los grandes influencers en el mundo, los mexicanos, los españoles, los americanos, aunque uno vea solamente videos, cuando te pones a revisar, porque en sus redes los puedes saber, trabajan duro. Se levantan los sábados en la mañana, los domingos en la mañana, tienen que hacer guiones, tienen que trabajar, crear contenido, ver colaboraciones, pensar en estrategias, invertir. O sea, hay todo un trabajo que en verdad es tal cual como otro trabajo, como cualquier industria. Entonces, si quieres crecer, pues tienes que tratar el influencer marketing como un trabajo. Y a la larga, en un año, dos o tres, pues vas a empezar a ver los frutos sólidos para poder ya ser atractivo para alguna marca campaña y obviamente empezar a vivir de eso que más o menos es lo que estas personas quieren y no depender de un algoritmo o algo que TikTok ha venido acá a romper un poco las reglas del juego y que al día de hoy yo personalmente estoy un poco no en contra, pero digamos disgustado con personas que apuestan 100% con TikTok. Y esto lo que genera es una ola de influencers que no tengan ni idea de cómo crecer y que simplemente están rezándole a TikTok que los viralice por favorcito para que puedan tener mayor resultado, ¿no? Ahora, yéndonos al lado de la agencia o del lado de la marca, hay varias recomendaciones. Voy a tratar de agarrar dos o tres nada más que creo que son las principales. Ya que estoy hablando de TikTok y de este crecimiento, una de las cosas que dejo siempre en la actualidad importante para las marcas y agencias es que tengan mucho cuidado con estos influencers que tienen millones de seguidores en TikTok, pero 2.000 seguidores en Instagram. Esto lo único que de alguna forma evidencia es que estos creadores no tienen un plan estratégico, no tienen Hay un un plan de desbalance. crecimiento. Exacto. Una de las cosas que yo les digo a estos creadores grandes de TikTok, les digo es, ¿tú sabes cuánto te va a generar tu siguiente TikTok? Me van a responder que no, porque a lo mejor el mejor video del mundo que tú consideres que tiene alto valor llega solo a 500 personas y de pronto grabas a tu gato bailando y llegó a 10 millones de personas. Tú no tienes una fórmula porque en verdad TikTok funciona diferente que las otras plataformas. Está muy bien, está genial que lo usen, pero el problema ahí es que yo como agencia o marca o ejecutivo no puedo saber si el TikToker en el siguiente contenido me va a generar el mismo impacto. Sí, tuviste 20 millones de reproducciones en tu baile, genial, pero ahora vas a anunciar algo, ahora vas a decir otra cosa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay muy pocos creadores de contenido en Perú, por lo menos, que saben cuánto van a generar en TikTok, muy pocos contados con una mano. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado. Por otro lado, hay un punto importante es saber mapear al creador de contenido, saber trabajar. El día de hoy, y para ponerles un caso muy real, no, ayer publiqué un video en mi Instagram, ya que un creador de contenido evidenció un gran problema en la industria del entretenimiento, y es que comunicaba a él que muchas agencias y distribuidoras estaban invitando a eventos, en avant premiers y todo, a influencers con aparentes seguidores comprados, bots. Probablemente su queja iba por el lado que le están quitando la oportunidad a creadores que sí hacen bien su trabajo por creadores que no hacen un muy buen trabajo y las marcas deberían saber de ello. Y yo hago un video dándole la razón porque por supuesto que una marca y una agencia debería saber a qué influencers mapear e invitar. Y creo que al día de hoy todavía seguimos con un chip muy hace 10 años de invitar a alguien o tener en cuenta a alguien solo por su número de seguidores. Entonces aquí lo importante es que tengas que mapear un creador de contenido sabiendo específicamente qué es lo que genera, el nivel de reputación, credibilidad, interacción, si es afín a tu industria, si es profesional, trabaja, si te va a generar lo que te va a generar y no por el número de seguidores, no porque te caiga bien, no porque está de moda, no, no.
tenemos que ceñirnos a los números porque a la larga esto es un trabajo, tenemos que presentar un informe, entonces de alguna forma tenemos que tener en cuenta Hay muy bien que, esta claro, hay que parte, ¿no? estudiar, digamos así, a lo que es al influencer antes de aceptarlo o de todas maneras a crear una colaboración con nuestra marca eh, para que sea equitativo, ¿no? El trabajo que se realiza. Por ejemplo, como comentaste presentemente entre Instagram y TikTok, si por ejemplo hay mucho en TikTok y poco en Instagram o hay pocas creaciones que vayan de acuerdo conforme a lo que mi empresa quiere representar al público en cuanto a una campaña se trate, entonces ahí te das dando cuenta de qué influencer va de la mano con lo que deseo realizar. Creo que eso es lo que nos has tratado de... Totalmente, es importante que tengamos los indicadores de alguna forma muy alineados a los objetivos para así mapear a un creador de contenido idóneo, por así decirlo. Hay un documento bastante importante que aquí invito a que lo puedan tener a todos los ejecutivos que van a trabajar. Es algo que creamos para Coca-Cola hace varios años cuando trabajaba en su portafolio, que se llama el brief del influencer. Y es que normalmente en las agencias o en las marcas, cuando le mandan a un creador, perdón, a un ejecutivo a mapear influencers, normalmente la regla es, necesito 5 influencers para deportistas, para una campaña para gaseosas. Y bueno, uno tiene que buscar, ¿no? Entonces, en este punto, ya con la evolución que tenemos, esa información es demasiado escasa. Necesitamos más información. Y así es como creamos el brief del influencer. No sé si en el mundo se llama diferente, pero lo creamos en ese punto. El brief del influencer es un documento que como ejecutivos debemos solicitar para que de alguna forma tengamos la información exacta de qué influencer debemos mapear. No es lo mismo un deportista de élite que se prepara para un Ironman, que se prepara para una triatlón, que se prepara para una maratón, que un deportista amateur que comienza, que un deportista que solamente va al gimnasio para tomarse fotos. Sin embargo, todos son deportistas. Entonces es importante que en el brief del influencer, cuando se pida, se tenga estos parámetros claros, ¿no? ¿Qué tipo de influencer, el rango de edades, si hay un nivel socioeconómico que tener en cuenta, todo dentro del mismo marco. Y un punto bien importante que justo acabas de tocar con el tema de estudiar, ¿no? Viene con el último punto que para mí es muy importante. Al día de hoy, desafortunadamente, quienes están haciendo muchas de las campañas de influencer marketing no son especialistas en influencer marketing. Al día de hoy está pasando mucho que el cliente, la marca, por algún azar del destino, pueda ser correcta o incorrecta, desea trabajar con influencers. Y las agencias están de alguna forma absorbiendo estas responsabilidades y quien termina haciendo las acciones con influencers son personal que no son especialistas, hasta community managers, diseñadores, PRs, publicistas que les ha tocado trabajar pues con las herramientas que tienen, con influencers, tienen que hacer eventos y todo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no los están capacitando. Estos ejecutivos que no saben o recién están empezando a trabajar con influencers, obviamente hay un rango de equivocación bastante grande porque recién están comenzando. Lo importante es capacitarlos. Los directores de las Claro. agencias deberían apostar que si quieren mejorar esta parte de ellos, no solamente para mantener el fee y mantener contento al cliente, sino poder desarrollarse en la industria, ser un referente como agencia, pues es apostar y agarrar esos 2 o 3 ejecutivos que de alguna forma aceptaron hacer estas funciones y capacitarlos, asesorarlos, de alguna forma darles las herramientas necesarias para que en 1, 2 o 3 años puedan ser especialistas en influencer marketing y puedan trabajar correctamente y así ayudar a la Claro. industria, ¿no? Es un poco las recomendaciones. Y ver los frutos en la empresa, ver el retorno de la inversión, que de hecho son ellos mismos los que han, gracias a la capacitación que han podido brindar, puedan más adelante obtener, ¿no? Como presentemente habías comunicado, esto es un trabajo, entonces un influencer de por sí tiene que invertir también en sí mismo, en el marketing digital, en aprender conceptos o nichos al cual desea también entrar, ¿no? Entonces, son temas bastante particulares y bonitos, Hans, que nos has sabido explicar, pero así muy sencillamente, y creo que todos hemos llegado a comprenderlo. Te agradecería si nuevamente podrías brindarnos tus redes donde podemos encontrarnos, por favor. Sí, claro, en Instagram, TikTok y LinkedIn pueden encontrarme con Hans Segarra, que es mi nombre y mi apellido. Probablemente soy la primera persona que aparezca o la única.
o el usuario es Hans con doble N, Hans con doble, la letra N, también les va a salir, pero probablemente con Hans Segarra también les pueda salir. Encantadísimo de poder ayudarlos, resolver cualquier duda. Si tienen cualquier duda o consulta de la industria que crean puede ayudarlos, escríbanme, mándame un inbox. Yo encantadísimo, ni bien lo lea, se lo responderé en la medida que tenga la respuesta. Muchísimas gracias, Hans.